Bienvenido, Josep. Muchas gracias por haber decidido este requerimiento nuestro de hablar sobre las lecciones del coronavirus. Os hago una pequeña semblanza de lo que es Josep, de lo que supone Josep. Es un periodista, como sabéis, de La Vanguardia, especializado en ciencia y salud. Es coautor de libros, La cocina de la salud, que lo escribió con Ferran Adrià y Valentí Fuster. La ciencia de la salud, coescrito con Valentí Fuster, y Sapiens, con Eudald Carbonell, Salvador Moya y Robert Sala. Es colaborador de programas de radio en el RAC y televisión, Al Rojo Vivo de La Sexta y Tot es Molt de TV3. Y también es coordinador del canal de información científica Big Bang de La Vanguardia. Pues, Josep, bienvenido. Estamos con mucha ilusión por escuchar lo que nos vas a contar. Y como ha dicho nuestro amigo, otro socio, dice, hemos escuchado muchas cosas del coronavirus. Realmente, ¿qué más podemos escuchar realmente que nos pueda cambiar un poco la perspectiva? Pepe, no sé si tú tienes que decir algo antes que Josep o ya directamente le damos la palabra. Bueno, yo solo quería añadir que ha sido el referente para todos los lectores de La Vanguardia, porque ha estado al pie del cañón cada día escribiendo, dándonos información y sobre todo aplacando y despejando nuestros miedos, porque ha sido, en fin, la persona más ecuánime, en fin, tratando de ayudar a todos los lectores. Y finalmente esta tarde, ya lo comentaremos en las preguntas, y esto, en fin, que le he visto un vídeo que dice que no hay que temer tanto al coronavirus. Ya hablará él. Desde luego, él lo sabe todo, lo ha estudiado todo, y creo que estamos en muy buenas manos. Gracias, Josep. Gracias a vosotros. Nadie lo sabe todo del coronavirus. En realidad, ignoramos mucho. Lo que sí que es cierto es que en La Vanguardia lo hemos estado siguiendo desde el primer día. Les quería dar las gracias al Círculo por darme la ocasión de participar en esta reunión. Le propuse al señor García Reyes de hacer yo una breve introducción para que ustedes pudieran hacer preguntas después. Tal vez porque igual si no lo que yo les cuento ya lo saben y así puedo adaptarme más a sus intereses. Así que si les parece bien, me oyen bien, ¿verdad? Sí, yo creo que es muy buena la introducción, es decir, que en realidad aglutine todo y resuma un poco, pues en fin, todo lo que ha hecho hasta ahora. Pues esto lo hacemos así, les hago una introducción no excesivamente larga y después abrimos turno de preguntas. Nosotros en La Vanguardia hemos estado pendientes del coronavirus desde el día 4 de enero, que era un sábado, y que lo que ocurrió fue que yo había estado de vacaciones de Navidad hasta el día 3, el 4 me incorporé porque me tocaba el turno de guardia el fin de semana y me llegó una breve nota de la agencia Reuters que indicaba que había un brote de neumonía en China de origen desconocido asociado a un mercado de animales de Wuhan. Y eso ya desde el primer momento hacía sospechar que se parecía mucho al SARS. Nosotros habíamos estado cubriendo la epidemia del SARS en el 2003, que estuvimos siguiéndolo durante semanas y sabíamos que tenía el potencial de ser devastador si se hubiera escapado, que al final se pudo contener. Ese mismo sábado 4 de enero, mientras tantas familias estaban haciendo compras de Reyes y tal, llamé al doctor Trilla del Hospital Clínic y le dije, Tony, ¿has oído algo de esto de la neumonía de Wuhan? Y dice, me acaba de llegar una nota muy breve del Centro de Control de Enfermedades Europeo y no tengo más información, 2 líneas. Si sabes algo, dímelo. Yo le envié la información que tenía de Reuters, lo comentamos y simplemente, bueno, me dijo, esto lo vamos a tener que seguir, sabemos muy poco, habrá que estar encima. Durante el mes y medio siguiente, lo estuvimos siguiendo día a día, como espectadores, porque era algo que le ocurría a China y eso en aquel momento era una crisis sanitaria. Desde la segunda mitad de febrero ya lo hemos seguido como protagonistas y en un primer momento esto empezó como una crisis sanitaria, pero es mucho más que una crisis sanitaria. Como crisis sanitaria lo que se puede decir es que tiene 2 componentes, uno es el hospitalario, en que ha desbordado los sistemas sanitarios
de todo el mundo. Y después está la parte del descubrimiento de una nueva enfermedad sobre la que no sabíamos nada. Es un nuevo virus, se ha avanzado rapidísimamente sobre la comprensión de qué es este virus, cómo infecta al cuerpo humano, qué daños causa, lo que inicialmente parecía una infección respiratoria. Ahora vemos que hay casos en que progresa una enfermedad sistémica, multiorgánica. Se ha avanzado en el desarrollo de tratamientos en forma de fármacos, se ha avanzado rapidísimamente en estrategias de inmunización. Un punto estratégico se ha avanzado en tests de diagnóstico. No había nada, era un virus nuevo. Se tuvieron que hacer los tests de diagnóstico de cero. Se ha avanzado en anticuerpos, se ha avanzado muchísimo. Esto es la parte de la crisis sanitaria. Pasada la crisis sanitaria, esto es como si hubiera varias crisis que se encabalcan. Antes de terminar la crisis sanitaria ha empezado otra, que es la económica. Esta crisis económica no va a dejar a ningún sector sin tocar, va a afectar a todo el mundo. Afectará tanto a unos más que a otros, por supuesto, pero afectará tanto a la parte de producción como a la parte de consumo. Afectará a las maneras de trabajar. Ya lo estamos viendo con el teletrabajo, por ejemplo. Habrá sectores que sufrirán más, otros se adaptarán mejor, pero en el fondo todo el mundo va a tener que adaptarse. Y esto va a obligar también a nivel de sistema a tener que cuidar de los rezagados, a intentar evitar que a quien más le cueste adaptarse quede al margen, porque si no vamos a tener una crisis social aún peor. Hay una tercera crisis, hemos dicho la sanitaria y la económica. Hay una tercera, que es la política, que viene después, es de consecuencias imprevisibles. Esta epidemia está afectando a sistemas políticos, tanto a nivel interno de países, lo estamos viendo en Brasil, lo hemos visto en Estados Unidos, lo estamos viendo en España, y también a nivel internacional, a las relaciones entre países. ¿Cómo quedará el mundo después del equilibrio de fuerzas entre China y Estados Unidos? No lo sabemos. ¿Cómo quedará la Unión Europea? No lo sabemos. Hay, después de la crisis política, una cuarta crisis, que es la social, la crisis de los comportamientos y de los valores. Se abre la caja de Pandora de algunos debates filosóficos, éticos muy profundos. Por ejemplo, las libertades. ¿A qué libertades estamos dispuestos a renunciar en nombre de la seguridad? O, por ejemplo, la privacidad. ¿Estamos dispuestos a renunciar a la privacidad para proteger mejor la salud pública? El equilibrio entre las libertades individuales y el bien colectivo. ¿Es correcto limitar las libertades individuales para proteger la salud de la comunidad? Hay una serie de debates que se abren que vamos a tener que abordar. Hay una cuestión muy importante, la gestión de riesgos. Nosotros como sociedad no tenemos un buen sistema de gestión de riesgos. Cuando aparece un nuevo peligro como este virus, por ejemplo, ¿quién gestiona esto? Los riesgos tienen que gestionarse a nivel de gobiernos, tienen que gestionarse a nivel de individuos. ¿Quién toma las decisiones sobre qué riesgos asumimos? ¿Estamos dispuestos a asumir riesgos? ¿Somos capaces de distinguir que no todo es blanco o negro, que el riesgo cero no existe? ¿Cómo organizamos todo esto? No tenemos un sistema de gestión de riesgos a nivel comunitario, a nivel social. El resumen es que hay varias crisis que se suceden unas a otras, que esto no va a dejar a nadie sin afectarle, y la gran pregunta es ¿en qué mundo viviremos después de la pandemia? ¿Cómo será el mundo después de la pandemia? En el momento en que estamos ahora, concretamente en España, en Cataluña, la situación de esta epidemia puede compararse, lo ha hecho la OMS, se puede compararse a un incendio forestal. Esto empieza a arder, se descontrola, y aquí hay varias estrategias. Hay unos países que han apostado por la extinción, por apagar el fuego, por no dejar ningún virus, por erradicarlo. Esto es lo que han hecho China, lo que ha hecho Corea, lo que ha hecho con éxito Nueva Zelanda, lo que han hecho Singapur, Australia. Los países de Asia han apostado por esto. Les ha ido bien, lo han conseguido. Hay otros países que han apostado por dejarlo arder, sin límite. Es lo que hace Brasil, lo que está haciendo Bolsonaro, es lo que defendía Trump, es lo que defendió en un principio el gobierno británico de Boris Johnson, con la esperanza, que sabemos que era una temeridad, de crear una inmunidad colectiva. Y España, al igual que otros países europeos, ha optado por la vía intermedia, ha optado
no por extinguirlo, no por erradicar el virus, pero tampoco por dejarlo arder. Ha optado por controlarlo. Esto es como tener un incendio, no apagado, pero controlado, sabiendo que hay aún llamas en el bosque que pueden volver a encenderse, que pueden crear brotes, que pueden crear nuevos focos. Esto nos va a obligar a una vigilancia, nos va a obligar a esta nueva normalidad que dice el gobierno de España, que será una normalidad no muy normal, porque mientras estemos en riesgo de que haya estos rebrotes, vamos a tener que mantener unas normas de prevención y de vigilancia epidemiológica estrictas. ¿Cuánto va a durar esto? Esto durará, de entrada, cualquier previsión que se ha hecho hasta ahora sobre este virus ha sido a veces, bueno, rebatida por los hechos. Es arriesgado hacer previsiones porque han ocurrido muchas cosas que no esperábamos. Pero ¿cuánto puede durar con la información que tenemos hasta ahora? Podemos suponer que todo el curso próximo, todo el curso 2020-21 va a ser anómalo, porque hasta final del 2021, durante todo el próximo año, aún no tendremos una inmunización colectiva en España, en nuestro país. Aunque haya una vacuna que empiece a llegar a distribuirse en Estados Unidos en enero, tardará más en llegar aquí, y después porque nos faltará una cierta perspectiva. Hay que dejar correr un tiempo de un año para ver si este virus es estacional. A lo mejor pasamos el verano y vemos que de cara al próximo verano hubiéramos podido actuar de manera diferente, o no. Igual con el tiempo vemos que algunas de las cosas que estamos haciendo ahora nos resultan absurdas o exageradas o insuficientes. Aprenderemos sobre la marcha, pero posiblemente no llegaremos a una normalidad más parecida a lo que teníamos hasta septiembre, hasta pasado el verano del 2021. Y si les parece bien, podemos pasar a las preguntas para profundizar en cualquiera de los aspectos que ustedes consideren oportunos. A ver, perdona, ¿puedo empezar yo? Por ejemplo, yo lo que veo que actualmente se están produciendo un nivel de contagios del orden de 100 y pico personas escasas en un grupo de 47 millones de habitantes, porque, que es la realidad. Claro, luego estarán más distribuidas en capitales importantes como Madrid, Barcelona, Valencia, pero me parece que el terror, que yo lo tenía, el pánico, que yo lo tenía, una cosa horrible ir a un hospital, deberíamos ya disminuirlo de una manera asombrosa. ¿Qué pasará después? Seguro que por lo que dicen puede haber un rebrote y tal. Pero yo me basaría más en una situación sociológica con la que estoy de acuerdo y me gustaría que nos ayudara a corregir. España es un país que recibe mucha gente que por 500 euros los mandan en avión, ocupan los hoteles, las playas a la semana, digo, 500 euros a la semana, y se vuelven. Parece ser que este grupo desaparecerá, que este año estaremos más tranquilos en las costas, cosa que no pasa en el norte, en el Cantábrico no, pero en el Mediterráneo es horrible. Si esto nos ayuda a replantearnos todo este sistema, será verdad aquello de que no hay mal que por bien no venga. Vamos a ver, ¿qué se opina de este colateral de todo eso? ¿Hay alguna cosa a decir? Vamos a ver, han salido aquí varios temas en su pregunta. El tema inicial que ha planteado de que estamos en unas decenas de nuevos casos diarios sobre una población de 47 millones, teniendo en cuenta de dónde veníamos, que veníamos de 9.000 casos diarios, más de 8.000 durante 10 días seguidos a principios de abril, es un enorme éxito. Este virus, sin embargo, por su manera de transmitirse por vía respiratoria, tiene una capacidad de rebrotar. Si nos quedamos en estas pocas decenas de casos diarios, somos capaces de detectarlos pronto, de evitar que vuelvan a encender todo el bosque, bueno, podemos convivir con este virus con una cierta tranquilidad, asumiendo que no todos los casos van a ser leves. Entonces, esta perspectiva, que a nosotros nos puede parecer aceptable, que es la perspectiva por la que han optado los países europeos, si lo viéramos desde el punto de vista de Corea, no es aceptable. Corea tiene ahora un nuevo brote con unos 50 casos diarios y están haciendo todo lo posible por extinguirlo.
han optado, tienen otros valores, tienen otra visión, tienen otra experiencia con el virus del SARS y han sido mucho más drásticos. Nosotros, si quisiéramos ser tan drásticos como Corea, tendríamos que aplicar unas medidas mucho más estrictas que tendrían un impacto económico mucho mayor. Y aquí viene la parte del turismo que usted dice. La cuestión de permitir que vengan viajeros de otros países tiene un sentido económico en la medida de que reactiva el sector turístico. No entro ahora en si son de 500 euros por semana o de 10.000. Si vienen personas de otros países, existe el potencial de que el virus rebrote no solo por los casos autóctonos que tenemos aquí, sino porque los traiga alguien de fuera. Esto le pasará a cualquier país que acepte personas que vengan de fuera. ¿Qué hay que hacer con esto para gestionarlo? Pues hay que mantener un sistema de vigilancia epidemiológica bien dotado y bien organizado para detectar estos casos cuanto antes para evitar que, digamos, para reaccionar en cuanto haya humo en el bosque, no esperar a que haya una gran llamada. Eso es lo que hará falta. Muy bien, muchas gracias. Óigame, una pregunta. Ayer leí que hay un caso de muertos cada día y en la semana 57, en los últimos días. ¿Esto con qué pan se come? Porque no dan datos. Gracias. Sí, hemos tenido, vamos a ver, todos los países han tenido problemas para llevar bien la contabilidad en esta epidemia. Todos. Y esto ocurre porque en cuanto surge este nuevo virus, nadie sabe cómo es, nadie sabe qué es. De entrada no se sabe ni qué se cuenta. Los primeros casos que se cuentan son solo los muy graves. Después se descubre que hay otros menos graves, que también son casos de infección por coronavirus y también habría que contarlos. Después resulta que solo se contaban en hospitales, pero también hay otros que no llegan a hospitales. Vamos a ver cómo contamos todo esto, cómo nos reorganizamos. Y ha habido una adaptación a lo largo de las semanas para intentar contar esto correctamente. Si a esto le sumamos que en cualquier sistema sanitario que se ve desbordado, la capacidad que hay para llevar bien la contabilidad se reduce porque la prioridad no es contar, la prioridad es salvar vidas. Y cuando el sistema está muy desbordado, la parte epidemiológica, si además no está bien organizada, si además es de una enfermedad que ni está prevista apuntar, pues esto tiene un impacto. Esto explica que haya habido un gran caos en la contabilidad de la COVID durante muchas semanas. Estamos ahora en un punto, esto ha pasado en España y ha pasado en otras partes. El caos ha sido especialmente grande en España porque en España la contabilidad que nos llega finalmente es la del Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad no es quien cuenta, sino quien recoge los datos que le dan las comunidades. Y cada comunidad ha contado a su manera, con sus criterios o con sus capacidades, que no han sido las mismas en todas. Cataluña, por cierto, ha contado muy mal. Y esto se ve porque cuando se miran las gráficas, en una epidemia se esperaría una cierta continuidad. Y en las curvas de Cataluña es absolutamente erráticos los números con altos y bajos constantes. Pero bueno, la cuestión es que ahora estamos en un punto en que la epidemia ya no está descontrolada en España. Ahora debería ser más fácil contar mejor, porque hay menos casos, porque el sistema ya no está desbordado, porque ya sabemos qué es lo que hay que contar. Y sin embargo, sigue habiendo discrepancias en la contabilidad. ¿Por qué se producen estas discrepancias ahora? La respuesta corta es que porque seguimos contando mal. Y esto es grave porque para enfrentarte bien a un problema tienes que tener un buen diagnóstico. Para tener un buen diagnóstico tienes que tenerlo bien medido. Pero hay una explicación técnica para todo esto y es la siguiente. El Ministerio de Sanidad, mientras la epidemia estaba descontrolada, lo que importaba contar era la magnitud de la epidemia para saber si iba a más o iba a menos. Y se contaban los nuevos casos diarios, se contaban las muertes. Y se intentó además contarlos de manera que se pudiera comparar de una semana a la siguiente. Porque lo que ha pasado también es que los test de diagnóstico han ido evolucionando a medida que ha evolucionado el conocimiento científico. Y han entrado que si los test de anticuerpos, que si las PCRs que se hacían en hospitales, que si los test de antígenos para que se intentaron y después no funcionaron, había un cierto
una evolución del conocimiento del diagnóstico. Y hubo un momento en que el Ministerio decidió, para conocer la magnitud de la epidemia, para conocer la tendencia, para tener datos comparables, vamos a contar siempre lo mismo, que es los casos diagnosticados por PCR en hospitales, sabiendo que estos no son todos los casos reales, porque lo que se quería ver era la tendencia. Pero esto permitía tomar decisiones políticas sobre la futura desescalada a la que ya hemos llegado, porque permitía ver si se subía o se bajaba. Y se hacía conscientemente sabiendo que no eran todos los casos. Al cabo de unas semanas, cuando se llega a la desescalada, ya se ve que la tendencia va a la baja. En ese momento lo importante ya no es saber, es importante saber la tendencia, pero es importante confirmarla, pero ya no es tan importante saber el número exacto de diagnósticos diarios. En ese momento lo que hace falta para desescalar, sí, lo que hace falta es... Buenas tardes, Elizabeth. Creo que tenías el audio conectado. Bueno, en ese momento lo que hace falta para desescalar es ser capaz de detectar todos los nuevos casos cuanto antes. Es necesario tener una rapidez de reacción. Y para tener la rapidez de reacción, lo que hace el Ministerio a partir de ese momento es tener en cuenta únicamente los casos de los 2 últimos días, porque hace falta tener la capacidad de diagnosticar y contarlo todo rápidamente. Entonces, los casos que dan las comunidades, desafortunadamente, y esto ha pasado en Cataluña, se dan con cierto retraso. Aún hay retrasos de notificación, de manera que los casos de los 2 últimos días que da el Ministerio de Sanidad no concuerdan con los datos que dan las comunidades, que abarcan un periodo superior a los 2 días. Y esto explica la discrepancia. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Yo quisiera saber en qué punto estamos respecto a la vacuna. Si tiene usted noticias o cuándo cree que es un plazo razonable para poder contar con alguna que funcione razonablemente. Bueno, no hay una vacuna, hay varias vacunas, afortunadamente. Se están investigando, hay más de un centenar en curso de investigación, hay más de 10 que ya se están ensayando en personas y funcionan de maneras diferentes. Entonces, las más adelantadas, hay una que se está investigando en Estados Unidos, que ya está en fase de desarrollo clínico y que tiene la perspectiva de, vamos a ver, todas ellas, las más avanzadas, que se ensayan en personas, ninguna ha demostrado todavía ser eficaz y segura en personas. Se están realizando estos estudios para demostrar su eficacia y seguridad. Suponiendo que sean eficaces y seguras, podríamos tener las primeras vacunas para empezar a inocular a la población alrededor de final de año, principios del próximo. Hay 3 vacunas que son las que más adelantadas, una en China, una en Europa que realiza que lidera la Universidad de Oxford junto a la compañía AstraZeneca y una de Estados Unidos de la compañía Moderna. Cuando lleguen estas vacunas, lo que va a ocurrir, suponiendo que las 3 lleguen, lo que va a ocurrir es que la capacidad de producción inicial será de unos cuantos millones de dosis de vacunas al mes, que está muy bien, pero para inmunizar a toda la población mundial harían falta unos 15.000 millones de dosis, porque hay toda la población mundial y habría que, en principio, dar la vacuna 2 veces. Para llegar a los 15.000 millones de dosis no vamos a llegar el primer mes. Esto no pasa de 0 a 15.000 millones de la noche a la mañana. ¿Qué va a ocurrir entonces cuando haya las primeras vacunas? Pues previsiblemente que se darán a aquellos colectivos que sus productores consideren prioritarios. Esto puede ser, imaginémonos en el caso de la vacuna de Estados Unidos. Posiblemente se priorizará a Estados Unidos y posiblemente se priorizará a los colectivos de riesgo, como puede ser personal sanitario. Para contrarrestar este riesgo de acceso desigual a las vacunas, desde la Organización Mundial de la Salud, junto a organizaciones filantrópicas como la Fundación Bill y Melinda Gates, como Gavi, como otras organizaciones, están impulsando la producción ya de vacunas para distribuirlas al tercer mundo. Por ejemplo, en el caso de la Universidad de Oxford con AstraZeneca, hay una inversión para empezarla a producir ya ahora, ante la previsión de que sea eficaz, para empezarla a distribuir en cuanto se demuestre su eficacia,
pero también hay una inversión aportada por la Fundación Bill y Melinda Gates para fabricar dosis para el tercer mundo. ¿Y para la gente mayor no será prioritaria? Vamos a ver cómo se definen los colectivos prioritarios. Vamos a ver cómo se definen. Esto habrá que verlo en cuanto haya las vacunas, en cuanto se sepan las cantidades que hay. Por ejemplo, la gente mayor hay un precedente, que es la vacuna de la gripe. La vacuna de la gripe, la gente mayor se considera un colectivo prioritario. En este caso, si tomamos la vacuna de la gripe como ejemplo, como modelo, podríamos esperar que, dado que la gente mayor es más vulnerable a priori a los efectos graves del coronavirus, pudiera ser un colectivo prioritario, efectivamente. Por cierto, aprovecho para aconsejar a todas las personas que sean tanto personal sanitario como personas mayores de, no recuerdo si ahora son 60 o 65 años, que se vacunen de la gripe el año próximo, porque el invierno próximo, porque un problema que vamos a tener es que si coinciden la epidemia de gripe con una epidemia de coronavirus, será muy difícil saber qué es síntoma de qué. Por lo tanto, cuanto más reduzcamos los riesgos, mejor. Pues gracias. Óigame, ¿y los niños que dicen que no contagian? Si contagian todo, ¿por qué no van a contagiar este? Porque no contagian todo. Hombre. Porque, vamos a ver, el papel de los niños en esta epidemia aún no está del todo claro, pero cuantos más datos tenemos, más sabemos que los niños sufren, son menos propensos a contagiarse y menos propensos a contagiar a los demás. La explicación que puede tener esto, y es una hipótesis, es porque el virus, el coronavirus, infecta las células humanas a través de un receptor que se llama, bueno, da igual, se llama AC2. Este receptor, que está en muchos tejidos del organismo, varía a lo largo de la vida, como varían tantas otras cosas, en los niveles de colesterol, de tensión arterial, de hormonas sexuales. Todo esto no lo tenemos en igual cantidad a todas las edades, ¿no es cierto? Pues este receptor, el AC2, la capacidad que tiene el virus de infectarlo está relacionada con el nivel de hormonas de andrógenos, de hormonas sexuales masculinas, que está relacionada con la testosterona. Esto hace que a edades precoces los niños sean menos, y estamos hablando de hipótesis, sean menos propensos a resultar infectados. Dos preguntas. ¿Se sabe algo ya sobre el origen del virus fuera de teorías de la conspiración, etcétera? Según los científicos americanos, o un científico, un tal doctor Dussac, no se ha hecho no hay evidencia de manipulación humana, es decir, que ni geoestratégica, ni geopolítica, ni nada, que posiblemente esto obedezca, pues al final, a los mercados húmedos o donde se venden animales vivos, etcétera. ¿Sabes tú algo más de esto? Y la segunda, este asunto de la hidroxicloroquina ha sido un escándalo, o sea, se ha hecho conscientemente para engañar, para abusar. ¿Qué ha pasado con eso? Vamos a ver, el origen. Se sabe algo, pero no se sabe todo. Se sabe que si se mira la secuencia genética, el genoma del virus, es muy, muy, muy parecido a un tipo de virus que se detectó, se descubrió hace unos años en una cueva del sur de China, en la zona de Yunnan. Es tan parecido que se deduce de ello que uno es el ancestro del otro. El virus de los murciélagos es el ancestro del virus humano. ¿Cómo pasó de los murciélagos a los humanos? Esto es toda la secuencia de acontecimientos intermedios, es lo que no se conoce. Se sabe que el virus sale de los murciélagos de las cuevas de Yunnan y llega a Wuhan, a 2.000 kilómetros de allí, pero cómo recorre estos 2.000 kilómetros no se sabe. Entonces, por lo que respecta a la intervención humana en este paso, hay dos partes que hay que distinguir. Una es si el virus es manipulado deliberadamente con la intención de hacerlo, de convertirlo en arma biológica. De esto no hay ninguna prueba.
y nada que induzca a pensarlo más allá de las teorías de la conspiración que ha defendido el gobierno de Estados Unidos. Y la otra es si este virus, en su paso de los murciélagos a las personas, pasa por un laboratorio de virología y de allí pudo escapar accidentalmente. No como creación del laboratorio, sino como era un virus que se pudo coger de los murciélagos, se estaba investigando y pudo escapar accidentalmente. Esta hipótesis no ha sido ni demostrada ni descartada. Entonces, ¿cómo pasa de los murciélagos a las personas? La hipótesis que en este momento es más aceptada es que posiblemente fue a través de alguna otra especie animal. ¿Cuál fue esta especie? No se ha descubierto. Así como, por ejemplo, con el coronavirus del MERS se ha descubierto que es a través de dromedarios, que era más fácil de descubrir porque apareció en Arabia. Con el coronavirus de la COVID no se han descubierto las especies intermedias, si es que las hubo. La otra cuestión que me comentaba era la hidroxicloroquina. Vamos a ver, la hidroxicloroquina. Si miramos todo lo que ha pasado, parece un cúmulo de despropósitos. De todos los fármacos que se han investigado desde el origen de la epidemia para tratar la infección por el coronavirus, ninguno ha recibido tanta atención ni ha sido tan polémico como la hidroxicloroquina. Y esto, si nos remontamos al origen, esto empieza en enero en China y en ese momento, naturalmente, no hay ningún fármaco específico contra el coronavirus porque se trata de un virus nuevo. Y lo que se hace es, vamos a buscar si entre los fármacos existentes contra otras enfermedades hay alguno que podamos utilizar. Perdón. Entonces, hay varios candidatos, entre los cuales está la hidroxicloroquina, también aparece el remdesivir que se desarrolló contra el ébola, el ritonavir y el lopinavir contra el VIH, los interferones que modulan el sistema inmunitario, hay otros. Y con esto se hacen dos cosas. Por un lado, se empiezan a administrar a pacientes en régimen de uso compasivo, es decir, pacientes que no tienen otra opción de tratamiento, pero se les da esto sin haberse demostrado su eficacia, y por otro lado se empiezan a investigar en ensayos clínicos para comprobar si son o no son eficaces. De todos los que se empiezan a investigar, el único que ha sido tan polémico es la hidroxicloroquina. La diferencia cuando uno se pregunta ¿y por qué la hidroxicloroquina y no los demás? Y es que sobre la hidroxicloroquina ha habido una enorme presión de opinión pública, que se deriva del hecho de que el señor Trump ha promocionado la hidroxicloroquina, incluso dice que la ha tomado. No solo el señor Trump, también el señor Bolsonaro, también el señor Macron en Francia. Ha habido una burbuja de hidroxicloroquina derivada de la intervención de políticos, de la interferencia de los políticos en la investigación biomédica. Entonces, llegamos a un punto en que en este contexto aparece un estudio en la revista médica de Lancet el 22 de mayo que concluye que la hidroxicloroquina no es eficaz y no es segura. Y ese estudio lleva a la OMS, por ejemplo, a interrumpir su ensayo clínico de hidroxicloroquina. Pero cuando se mira ese ensayo clínico con detalle, como han hecho unos investigadores de Barcelona, precisamente del Instituto de Salud Global, resulta que los datos eran falsos, eran datos erróneos. Y esto ocurre porque con el Lancet, la revista médica de Lancet, se precipitó al publicar esta investigación. ¿Por qué se precipitó? Bueno, estamos en una situación de emergencia, se va lo más rápido posible y en este caso no se hizo la revisión correcta del rigor de los datos. Y los datos, cuando se miran los de este último estudio, resulta que no cuadran los datos de Australia, no cuadran los datos de África, hay datos que aparecen falsos. Cuando se ha investigado el origen de los datos, vienen de una empresa pequeña de Chicago con menos de 10 empleados que tiene datos de 100.000 pacientes, que dice que tiene en su sistema informático, les llevan datos informatizados de África, que tiene entre su personal, sus menos de 10 personas, una persona es una escritora de ciencia ficción, otra es una exmodelo. Es todo muy extraño. Y entonces, cuando se descubre que estos datos son inconsistentes, probablemente inventados,
The Lancet retira la revista. ¿Ha habido mala fe en todo esto? Bueno, más allá de la actuación de esta empresa, yo creo que lo que ha habido sobre todo es una cierta incompetencia. Josep, Dime. habla mucho del tema de la vacuna, y la vacuna ya sabemos que tiene unos procesos y que no se puede, por mucho que se agilicen, pues realmente no podemos pretender que la tengamos aquí en 2 meses. Pero por otra parte, ¿cómo se ha avanzado en el tema de los medicamentos que puedan menguar los efectos de la pandemia, e incluso que realmente hagan que del coronavirus no te mueras? O sea, que de alguna manera pues que palíen un poco los efectos. Es muy importante este tema, es muy importante. Cuando se inicia la epidemia y llegan los casos graves a los hospitales con estas neumonías bilaterales, algunos de los cuales se complican, van a las UCIs, algunos de los cuales mueren, la prioridad es aprender a tratar a estas personas para que los casos leves no progresen a graves, los graves no progresen a críticos y los críticos no mueran. Entonces, se hacen 2 cosas. Por un lado, estos pacientes se tratan con los mejores tratamientos disponibles en UCIs, con respiradores, con fármacos desarrollados para otras enfermedades, como el caso del Remdesivir. Y de manera paralela se empiezan a investigar tratamientos específicos contra el coronavirus. Y además, otro avance muy importante es que se aprende mejor cómo el coronavirus daña el organismo. Es todo el proceso de la enfermedad, desde la infección respiratoria inicial hasta las complicaciones más graves, cómo se produce todo esto. Entonces, a partir de esta mejor comprensión se desarrollan varios tipos de tratamientos. Estos tratamientos habrá que, cada uno de ellos, evaluarlos con rigor, como se está evaluando la hidroxicloroquina, para saber si funcionan o no funcionan en base a la comprensión de la enfermedad. Entonces, los podríamos dividir en este momento en 3 tipos. Unos son los que actúan directamente contra el virus, que son los que... permítame que rebobine un poquito. Vamos a hacer un muy breve resumen de cómo progresa esta enfermedad. Se inicia con una infección respiratoria, progresa a los pulmones, causa en algunos casos, una reacción inflamatoria desmedida y en algunos casos, además, se complica como una enfermedad vascular porque ataca los vasos sanguíneos. Por lo tanto, tenemos una enfermedad que a medida que progresa se inicia con una infección vírica, sin dejar de ser una infección vírica causa una reacción inflamatoria y sin dejar de ser una reacción inflamatoria daña los vasos sanguíneos, con un exceso de coagulación que causa trombos masivos en algunos pacientes que llevan a infartos y a ictus y a embolias pulmonares. Con este panorama hay 3 estrategias. Una es los fármacos específicos contra el virus que se están desarrollando. Por ejemplo, el Remdesivir, que decíamos que se desarrolló inicialmente contra el ébola, pero que también es útil contra el coronavirus. Por otro lado, los fármacos antiinflamatorios, que atacan esta reacción inflamatoria desmesurada, que por cierto, este fin de semana se acaban de publicar unos primeros resultados de esta estrategia con un inhibidor de la reacción inflamatoria en una investigación que está realizada por el doctor Baselga, a quien posiblemente algunos de ustedes conozcan, porque es un fármaco de la compañía AstraZeneca, un fármaco oncológico que evita esta reacción inflamatoria que se utiliza en leucemias. Y el tercer lado es los fármacos anticoagulantes para evitar esta coagulación masiva en vasos sanguíneos. Y aquí una persona que lidera esta investigación a nivel mundial, posiblemente también le conozcan, es el doctor Valentín Fuster. ¿El doctor? Perdón, doctor. ¿Qué Valentín doctor? Fuster. Es posible que se pregunten cómo es posible que haya médicos catalanes que están liderando esto, si es una cuestión global. Pues es interesante. Una explicación es que en Nueva York ha sido uno de los epicentros de la epidemia. Durante una fase ha habido muchísimos casos. En Nueva York hay un hospital, una red de hospitales que es Mount Sinai. Mount Sinai es posiblemente la red de hospitales que ha visto más casos de Nueva York y de Estados Unidos. Tienen una base de
de datos de pacientes enorme. Y ahí están el doctor Valentín Fuster, que tiene un cargo directivo y que es especialista precisamente en el endotelio, que es ahí donde se forman los coágulos en los vasos sanguíneos. Está el doctor Carlos Cordón, que dirige el departamento de patología y que es clave porque es quien ha hecho las autopsias de los pacientes, que por cierto en España no se ha avanzado más en el conocimiento, en parte porque no se hacen autopsias y no se comprende esta nueva enfermedad cómo daña el organismo. Eso es mentira, más. Y ahí está también en Mount Sinai un virólogo extraordinario español que es no me sale el nombre, el doctor, no me saldrá. Bueno, cuando me salga se lo digo. Un virólogo especialista en gripe que dirige el departamento de virología de Mount Sinai. Óigame, ¿y no podría ser que no se descubriera nunca la vacuna como ha ocurrido con el otro SARS y el SIDA? ¿Que nos quedáramos en ascuas? Podría ser. Esto cuando se empieza a investigar uno nunca sabe a dónde llegará. Pero esta duda que tenía mucha gente, muchos inmunólogos tenían en el mes de marzo, a finales de marzo, ahora 2 meses más tarde, con todo lo que se ha aprendido sobre la relación entre el sistema inmunitario humano y este virus, con todo lo que se ha aprendido en los últimos 2 meses, ahora hay mucha confianza en que algún tipo de vacuna va a haber. No sabemos si tendrá una gran eficacia o una eficacia moderada. No sabemos si la respuesta inmunitaria que inducirá será muy duradera o lo será poco. Todo esto no lo sabemos. Pero lo que hemos aprendido sobre la relación entre el sistema... Disculpe, es que me ha entrado un mensaje y me he despistado. Que se cruzan ideas. Sí. Lo que sabemos ahora, y no sabíamos hace 2 meses, es que el sistema inmunitario humano, cuando entra en contacto con este virus, genera una respuesta inmunitaria que es eficaz para eliminar la infección en muchos casos. Que esta respuesta inmunitaria se basa en unos anticuerpos que se llaman neutralizantes, que son los que tienen la capacidad de neutralizar el virus. Y se basa también en unas células que son los linfocitos. Hay anticuerpos más linfocitos, o sea, los distintos componentes del sistema inmunitario que colaboran. Si esto ocurre de manera natural, es concebible que se pueda inducir con una vacuna. Esto que ocurre de manera natural hace 2 meses no lo sabíamos. Es concebible que se pueda inducir con una vacuna. Y los datos preliminares que tenemos de vacunas indican que precisamente inducen esta respuesta de anticuerpos neutralizantes. El nombre del virólogo del Hospital Mount Sinai que había olvidado, Adolfo García Sastre. Yo tengo una pregunta, quiero cambiar un poco digamos, la dirección de la discusión. Me gustaría saber la opinión que tienes sobre las aplicaciones para móviles o cualquier dispositivo móvil para trazar los contactos digitales y prevenir los riesgos o calcular los riesgos de posibles contagios. Una cosa es la efectividad que pueden tener y otra, la que sí es más interesante discutir, es el impacto que pueden tener en los derechos de privacidad, intimidad y otros relacionados. Es un tema muy importante. Es un tema muy importante porque el contener la epidemia mientras no tengamos una inmunidad colectiva grande va a requerir ser capaz de identificar los casos pronto y cortar las cadenas de contagio. Y para cortar las cadenas de contagio habrá que identificar con qué personas han estado en contacto las personas diagnosticadas. Para esto, los dispositivos móviles ofrecen una tecnología que puede ser de gran utilidad. Esto no está en cuestión. Hasta ahora, esta trazabilidad de contactos se hacía con sistemas clásicos de vigilancia epidemiológica que funcionan, pero los dispositivos móviles ofrecen una capacidad tecnológica mayor de encontrar a los contactos. Esto, le digo, no está en discusión. Lo que está en discusión es ¿y cómo aplicamos esta tecnología que puede ser útil para contener la epidemia de manera que no interfiera en los derechos de las personas, en la privacidad, como decía usted? Entonces, esto, en base a los valores de cada sociedad, tiene que regularse. ¿Se puede regular? Claro que se puede regular. Por ejemplo,
hay un debate entre quién tiene que tener los datos de dónde han estado los ciudadanos. ¿Los tienen que tener los gobiernos? ¿O bastaría con que los tuviera el propio dispositivo móvil de cada usuario que por Bluetooth se conectara con los otros y los guardara los datos 2 semanas? Hay soluciones. Otra cuestión es durante cuánto tiempo se guardan estos datos. Otra cuestión que se puede plantear, este sistema de vigilancia por móvil, ¿durante cuánto tiempo lo mantenemos? ¿Solo mientras dure la situación de epidemia que requiera vigilancia epidemiológica? ¿O será para siempre daremos este derecho a las policías? Hay una serie de cuestiones que habría que regular de acuerdo con los valores de cada comunidad para que fueran aceptables. La alternativa es renunciar a esta tecnología. Con la capacidad que hay para utilizarlo de manera mínimamente invasiva, yo sería partidario de buscar una solución que permita utilizarla de manera con la que todos nos sintamos cómodos. Esta mañana se aparecieron los datos de Australia. Hubo 6 millones de usuarios y solamente un caso reportado positivo. Así es que ahí uno tendría que medir, y yo soy partidario y desarrollo este tipo de tecnología. Habría que medir si realmente tenemos la capacidad de utilizarla para encontrar los posibles contactos con riesgo, o si no estamos abriendo la puerta a un estado de control, porque es evidente que fijar límites y sobre todo encontrar quién es el responsable de los datos, que eso es a lo que se niegan todos los gobiernos, en particular el español, decir, Josep Corbella va a ser el responsable de estos datos, por lo tanto se convierte en la única persona que los maneja, como ha pasado con el ministro de Salud, y si hay cualquier fuga o uso indebido, pues hay alguien a quien se puede perseguir. Y este es un problema muy grave, porque no se ha regulado. Esto es una cuestión de regulación. Usted probablemente da sus datos a Google. No sé, yo los doy. Google sabe en todo momento, a través de este pequeño dispositivo, dónde estoy. Los gobiernos podrían saberlo. El problema es que estos datos no se utilicen de manera que perjudiquen a los propios ciudadanos. Esto es una cuestión de regulación. Es una cuestión de regulación que debe hacerse de acuerdo con los valores de cada sociedad. Por supuesto, existe el riesgo de que, podemos imaginar que en China, donde estas tecnologías se han empezado a introducir, podemos temer que a lo mejor se utilizan para controlar a los ciudadanos de una manera que en Europa nos parecería inaceptable. Pero lo que hay que hacer es regularlo. Es más, si lo regulamos bien, daremos ejemplo. ¿Me lo permitís? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante. Gracias. Bueno, gracias por todas las explicaciones y el detalle, etcétera. Hace un rato ha habido una intervención que la entiendo perfectamente, hablando del turismo, que habría un elemento positivo en que si este año hay una temporada turística más baja, y es verdad, es un elemento por una parte positivo. Pero la situación actual de hoy, digamos, es que nos estamos quedando en relación a otros países, tanto países europeos como países del norte de África, etcétera, un poco atrasados en la apertura de fronteras, en la puesta en marcha del desconfinamiento, etcétera, sobre todo de cara al turismo, que nos guste o no, es una parte muy importante de nuestra actividad económica y es muy importante para este país, ¿no? ¿Qué opina? A ver, mi pregunta no es tanto qué te parece, si realmente esto va a afectar y va a ser un problema económico, que lo va a ser, estoy ya segurísimo, sino tú hablas con muchísimos responsables sanitarios, expertos más bien y científicos. ¿Realmente estos expertos, estos responsables sanitarios, hoy has mencionado muchos de ellos, serían contrarios a que España acelerara un poco el ritmo, por ejemplo, de apertura exterior y de desconfinamiento, al nivel que lo está haciendo, por ejemplo, Italia, que lo está haciendo Francia, que por supuesto porque están menos afectados, lo están haciendo otros competidores turísticos
del norte de África. Es decir, hay una razón de fondo de los expertos contrarios a esto, y es por esto que España se está quedando atrás. Y además el mes de junio es importantísimo porque es precisamente el mes en que la gente va a planificar y está planificando las vacaciones. Ya visteis el otro día el titular del Soir, ¿no? Tachando la palabra bienvenidos en castellano, diciendo que, bueno, que realmente de todos los turistas belgas donde pueden ir, donde menos bien recibidos van a estar es en España. Esto es un mensaje muy malo para el turismo y para la actividad económica. La pregunta es, ¿realmente este retraso que estamos llevando está apoyado en opiniones científicas, por lo que te dicen? Vamos a ver. Si la pregunta es si hay una opinión única, monolítica, de la comunidad científica sobre la fecha del 1 de julio, no la hay. No la hay ni la puede haber. ¿Por qué? De entrada, porque estamos en una situación que nunca habíamos estado antes. Nadie sabe qué es mejor y qué es peor. Y las decisiones tampoco las toma toda la comunidad científica, que de manera, digamos, consensuada presione sobre quienes toman las decisiones. Las decisiones las toma a quien le corresponde, quien se encuentra en la situación de tomar la decisión lo mejor que puede con la información que tiene y que siempre es parcial. Entonces, en este caso concreto, la misma pregunta se la podrían estar haciendo en Italia al revés. ¿Vols dir que no hauríem d'esperar uns días més? Esto es muy... Claro, esto es muy en función de mirar lo que hace el otro. Si miramos en función del interés del sector turístico autóctono, lo mejor sería no abrir más tarde que los demás. Si miramos en función de la situación de la epidemia en cada país, lo mejor sería, bueno, pues esperar más que en Dinamarca, porque en Dinamarca están muy bien y aquí no lo estamos tanto, en función de la situación epidémica. Y aquí al final uno acaba valorando riesgos y beneficios. Y acaba tomando una decisión que nunca es inapelable. Toma la decisión de riesgos y beneficios a veces en función de sus, ¿cómo diría yo?, de sus sesgos personales. ¿Significa esto que la decisión es mala? No, no necesariamente. Hombre, es mala si la ponemos al lado de lo que hace Italia y nos comparamos solo a este respecto. No hay una opinión monolítica al respecto. Lo que sí que hubiera sido seguramente deseable para todos hubiera sido una posición más consensuada a nivel de Unión Europea. En esta epidemia la Unión Europea mucha unión no ha tenido, sino que un poco cada uno ha hecho lo que le ha parecido. Y si miramos la trayectoria de la epidemia en los distintos países, es muy diferente lo que ha ocurrido en Francia que lo que ha ocurrido en Alemania. Ojalá todo el mundo hubiera estado como en Alemania. Es diferente lo que ha hecho Dinamarca que lo que ha hecho, no sé, Suecia. Suecia es un ejemplo de país que ha actuado de manera muy diferente a los demás, ¿no? Nadie sabía al principio qué era lo mejor. Con permiso, ¿puedo decir una cosa? Adelante. No, quería comentar que la prensa, que es tan crítica y que le saca punta a todo siempre, en esa ocasión la he visto muy templada. Por ejemplo, es un absurdo lo de las unidades, ¿cómo le llaman?, sanitarias. Es un absurdo que uno de Hospitalet no pueda pasar a la calle de al lado y que la prensa no diga nada. Es un absurdo que el 90% de barceloneses que tenemos segundas residencias fuera de la provincia no podamos ir por la autopista con la escritura del piso bajo el brazo diciendo, oiga, no, es que yo voy a mi casa. Entendería que no puedes llenar hoteles, ni bares, ni discotecas, ni restaurantes, pero tú vas a tu casa. Y en cambio la prensa no ha sido crítica en esa, no ha dicho nada. Se ha convertido en un relator de la situación. Ha dicho lo que pasaba, los ministerios, Madrid, tal y cual, pero nunca le he oído un comentario crítico, alguna cosa que pudiera ilustrar a nuestros gobernantes desilustrados para poder darles una idea de hacer las cosas diferentes. ¿Qué opinas tú, Josep, de todo eso? Perdona, pero yo sí leí en prensa a Màrius Carol en una contraportada que hace quejándose de esta tontería de las regiones sanitarias.
Me alegro, no lo he leído. A un amigo suyo le multaron con 400 euros por trasladarse de Barcelona a Sant Cugat a ver a un familiar. Sí, pero me alegro. Tan absurdo como esto, ¿no? Pero yo solamente lo he leído y es cierto en Màrius Carol y creo que en alguno más, pero es verdad que el conformismo general es increíble, ¿no? Me alegro mucho de que un periodista haya incidido en esto, porque es que no lo he leído nunca en ningún lugar. Ya, yo sí lo leí, pero vamos, que de todas formas creo que no nos hemos quejado nada y hay mucho de qué quejarse, aunque todo esto sea una cosa nueva y una situación y siempre nos estamos proyectando en los demás países, que siempre un poco la excusa, perdona que incida, pero en que todos los países lo han hecho mal, o sea que no somos los únicos. Bueno, pero a mí me preocupa en el que vivo, que es España, ¿no? Sí, 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 completamente de acuerdo. Bueno, la prensa, Josep, al final, ¿tú crees que debería intervenir en ilustrar un poco lo que pasa en la sociedad, que es vuestra misión, al gobernante decirle, oye, ¿y por qué no dejas ir a la gente que tenga una residencia en Gerona o en la costa de Tarragona con su escritura, que justifique que va a su casa y que se va a quedar allí tranquilo y feliz? ¿Por qué demonios tenemos que estar concentrados en Barcelona, quién sabe, hasta el 1 de julio? A ver, en esta epidemia no hay nadie que lo haya hecho todo bien. Y la prensa, desde luego, tampoco. La prensa en España y en Cataluña, particularmente, no tenemos muchas medallas que colgarnos. Pero lo más grave no es lo de las regiones sanitarias o estas decisiones que al final tienen un impacto en muchas personas, pero tienen un impacto relativamente menor. Lo más grave es que hemos sido incapaces de inducir a nuestros gobernantes a llevar unas cifras claras sobre la epidemia. Antes ha salido el tema de la confusión de los datos. Esto es lo más grave de todo. Eso. A diferencia de lo ocurrido en otros países, la contabilidad en España ha sido lamentablemente mala y los medios no hemos estado a la altura para conseguir inducir a las comunidades a llevar una contabilidad clara. Y esto es especialmente flagrante en Cataluña y también en Madrid. Perdón, una crítica a la política que desde mi punto de vista se ha llevado mal. ¿Cómo es posible que durante el mes de febrero y marzo se hablaba de una contención reforzada y se iba hablando de los datos y no se preveyó que esto podía fracasar y no se tomaron medidas como preparar los hospitales, residencias de ancianos y compra de mascarillas y todo? ¿Quién es el responsable de no haber tenido un plan B por si fallaba la contención y contención reforzada? Bueno, esto es fácil decirlo ahora, pero si revisamos la historia de la epidemia en Europa y en España, no se toma conciencia de la gravedad del problema hasta la semana del 9 al 12, 9 al 13, 9 al 12 de marzo. 8, 9, 7, no, del 9 al 14 de marzo. Esa semana es cuando se disparan los casos en Madrid, el día 9, los casos detectados en Madrid, no por la manifestación del día 8. Pero el ya día estaba 9, en París. los casos diagnosticados en Madrid, que si se diagnostican en ese momento corresponden a contagios de final de febrero, y en ese momento es cuando en Cataluña aparece el brote de Igualada y la Generalitat toma conciencia de que el problema ha escapado a su control. Eso es la semana del 9 de marzo. Por eso el día 14 se declara el estado de alarma, no antes. Si miramos lo que había ocurrido en febrero, podemos decir que hubo un exceso de complacencia, es cierto, pero el primer contagio autóctono en España no se detecta hasta la última semana de febrero. Viendo los datos retrospectivamente, ahora sabemos que a principios de febrero ya había contagio autóctono, pero no se había detectado. Y si miramos por qué pasa todo esto, está relacionado con una ocultación de los datos por parte de China. La semana pasada salieron a la luz unos datos desconocidos hasta ahora que muestran que China ocultó datos esenciales sobre la difusión del virus en el mes de enero y esto retrasó unas 3-4 semanas la capacidad de reacción del resto del mundo.
Aquí a principios de febrero se pensaba que la capacidad de transmisión del virus era muy baja entre personas. Se desconocía que pudiera haber contagios entre personas sin síntomas. Se partía de la base del modelo del SARS, que el SARS, causado por otro coronavirus, solo se transmite por parte de personas altamente sintomáticas. No había conciencia del peligro porque no había conocimiento suficiente de la enfermedad. Claro, ahora podemos decir, ahora que lo sabemos todo, hubiéramos tenido que reaccionar en enero. Sí, claro, pero es que en enero no sabíamos lo que sabemos ahora. Se sabía de China. China lo sabía, pero China no lo dijo. Mire, si quiere, pero China confinó a toda su población de Wuhan. Llevamos una hora de videoconferencia y tenemos aproximadamente 13 minutos más. Yo quisiera decir algo un poco que sostiene lo que habla Josep. Todos nosotros pudimos ver día tras día la televisión de lo que ocurría no en China, sino en Italia. Exacto. Todos nosotros, o muchos de nosotros, teníamos amigos en el norte de Italia y nunca pensamos, nuestros gobernantes tampoco, desde luego, pero nosotros a nivel particular de que esto nos podía llegar aquí. Italia está, ¿dónde está Italia? O sea que la verdad es que ha habido quizás, no diré negligencia, pero que es un poco el tema de que esto no va a ir con nosotros. O sea que es muy difícil, como dices tú, Josep, a todo lo pasado, realmente analizar las críticas y poner según qué temas sobre el tapete. Pero ante una situación completamente inédita, tomar decisiones y que sean todas acertadas, supongo que debe ser muy difícil. Es cierto, pero si hubiéramos hecho más caso de lo que ocurría en Italia, hubiéramos ganado una semana, no hubiéramos ganado un mes. Si me permiten que recapitule en un momento lo que ocurrió en China, China notifica los primeros casos de neumonía típica en Wuhan el 31 de enero. El día 7 de enero, 31 de diciembre, el 7 de enero, China dice que la enfermedad está causada por un coronavirus y el 10 de enero hace público la secuencia del genoma. Y el día 20, no es hasta el día 20 de enero que dice, por cierto, parece que se transmite entre personas. Ahora sabemos, desde la semana pasada, que China tenía, en ese momento pareció que ha avanzado muy rápido el conocimiento en China. ¡Qué fantástico! China en solo 7 días ha descubierto que se trata de un coronavirus. Ahora sabemos que China sabía que era un coronavirus desde finales de diciembre, desde el 27, que tenía el genoma, la secuencia genética, el 2 de enero, que la ocultó. Y si no la ocultó más fue porque crea competencia entre sus propios científicos para que publiquen, y el cuarto grupo que secuenció el genoma, el cuarto, lo publicó para tener el mérito científico. Y entonces no lo pudieron parar. Y desde finales de diciembre tenían conocimiento de brotes en Wuhan, solo explicables por el contagio entre personas. Sin embargo, cuando miramos los datos de China de primeros de enero, hubo muchos días seguidos que no había casos. Y al no haber casos se pensó, vaya, no debe ser muy contagioso esto. Y no lo dijeron hasta el día 20, porque había aflorado un caso de otro país, creo que fue de Tailandia, de una persona que se había contagiado en China. Entonces, se perdieron unas 3 semanas en las que China sabía cosas que no dijo. Y aún hay otro dato que no sabemos, que es ¿desde cuándo sabe China que hay contagio entre personas sin síntomas? Porque el contagio asintomático que se supo alrededor del 20 de febrero, se supo porque había personas de Hong Kong que habían estado en China y se habían contagiado de manera asintomática. Y entonces, cuando salió de China se supo, pero tal vez China esto lo sabía desde el mes de enero. Con un mes más de reacción, con un mes más de antelación sobre estos datos de Wuhan, es cierto, se hubiera podido reaccionar mucho más, con un mejor conocimiento de lo que había pasado en China, el resto del mundo hubiera reaccionado mejor. Y perdona, ¿tú crees que para octubre, que dicen que puede haber un segundo rebrote, estaremos preparados? A ver, rebrotes va a haber. Y incluso van a aparecer y es bueno que aparezcan. Porque si no aparecen es que no los estamos detectando bien. Porque como el virus aún está entre nosotros, va a tener oportunidades de causar nuevos focos.
lo importante es ser capaz de detectarlos precozmente y de evitar que se descontrolen. Las condiciones que se van a dar en octubre son distintas que las que se dan ahora, porque este virus, donde mejor se disemina, es donde se aglomeran muchas personas en espacios cerrados. Al aire libre se transmite peor. El riesgo no es nulo, pero es menor. En verano estamos más al aire libre. En otoño nos encerramos más. Por lo tanto, daremos más oportunidad al virus. Si el virus sigue siendo igual como es ahora, que no tenemos motivos para sospechar que no lo vaya a ser, habrá más posibilidades de contagio. Pero lo que ocurra en octubre no será como marzo. No tendremos otro marzo como el que tuvimos, porque ahora ya no estamos desprevenidos. Ahora ya sabemos que la ignorancia que teníamos en marzo y que nos impidió estar preparados, ahora no la tenemos. Sabemos que los hospitales tienen que tener capacidad de UCI. Sabemos que tenemos que tener test de PCR, que ya los tenemos. Sabemos que hay que tener un seguimiento estricto de las personas. Sabemos mejor lo que hace el virus en el organismo y tendremos mejores tratamientos. Gracias. Perdona, no sé si puedo preguntar una última cosa rápida. Los desplazamientos en avión, ¿los científicos apoyan realmente las noticias que han salido que llevan un sistema de filtrado de aire con los filtros EPA y que es prácticamente imposible contagiarse a bordo de un avión? Evidentemente no es lo mismo un viaje a las Baleares de media hora que un viaje no sé, a Inglaterra de 2 horas y media o algo más largo, a Grecia que a lo mejor son 3. ¿Vosotros apoyáis realmente lo que se ha expuesto? A ver, de nuevo, los científicos no son un colectivo monolítico, sino que hay muchos científicos que de esto no tienen ni idea. Esto es un tema altamente, no, es verdad, esto es un tema altamente técnico que compete a quien entiende de los sistemas de regeneración del aire en los aviones. Lo que sí puedo decir es que acaba de salir un documento del Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades en el que establece unas directrices para el tráfico aéreo que no son contrarias a volar, simplemente dice cómo hay que hacerlo para hacerlo en unas condiciones de garantías. Gracias. ¿Dónde se puede encontrar? ¿En internet está como el artículo? Si me enviáis vuestra dirección os lo reenvío después, lo tendría que buscar. Es ecdc.org. Pero ahí hay muchos documentos técnicos, es el documento concreto de tráfico aéreo. Esto salió hace unos 13-14 días. Sería el jueves de la semana esta pasada, no la anterior. O el miércoles, por ahí sería, mediados de hace 2 semanas. Gracias. Josep, tenemos unas pésimas estadísticas del coronavirus en España. El número mayor de sanitarios fallecidos. Uno de los números mayores de muertos por millón de habitantes o cualquier otro ratio que se quiera utilizar. Contradicciones constantes. No ha habido... hay poca inmunidad. ¿Qué se ha hecho mal? Yo creo que aquí hay que distinguir 2 cosas. Una es la primera fase de la epidemia que nos pilló por sorpresa. Y la segunda es la reacción ante esta epidemia. La primera fase es la que explica que España haya tenido unas cifras tan malas, porque aquí se causó una auténtica deflagración el virus. Mucho peor que en otros países. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, en España, en el mes de febrero, que es cuando se produjo esta explosión, vamos a ver, en España tenemos una manera de ser que favorece más bien los contagios de virus por vía respiratoria, más que en otros países nórdicos que practican más la distancia social de manera natural. Es verdad, es así. Si no sabes que tienes un virus que se transmite por vía respiratoria y está circulando, das más oportunidades a la difusión. Y esto es y además en España tuvimos un mes de febrero especialmente con mucha bonanza, donde hubo mucha vida social. La gente no se encerró en casa en febrero, hacía muy buen tiempo, se salía y la vida era maravillosa. Entonces,
Esto explica que en España, en esa segunda mitad de febrero y primera mitad de marzo, el virus tuviera una explosión bestial más rápida incluso que la que hubo en Italia. Pero eso era un periodo de ignorancia. Ahí no es que se hiciera nada mal, es que no se sabía a lo que nos enfrentábamos. La segunda parte es, desde que tuvimos conciencia del problema, ¿qué es lo que se hubiera podido hacer mejor? Bueno, aquí este es un tema complejo porque está muy imbricado en cómo es la sociedad española. Si miramos, comparamos cómo ha ido la epidemia en distintos países, vemos que ha ido de maneras distintas, muy dispares. Es un ejercicio interesante. Pues si uno se pregunta por qué ha ido mejor en unos lugares que en otros, aparecen unos patrones muy interesantes. Ahí donde hay un liderazgo político que aglutina a la sociedad y dice, tenemos que hacer esto, la respuesta ha sido mejor. Esto ha pasado en Alemania con Merkel, en Nueva Zelanda con Jacinda Ardern, en Dinamarca, donde hay una cultura de la desunión, del rifirrafe político, la respuesta ha sido menos unida. En España, además, hemos tenido... Esto es un problema, esto me parece que no, pero sí, para convencer, para explicar, conseguir que todo el mundo actúe de manera coordinada para contener la epidemia, hace falta una cierta unidad de acción. Y la unidad de acción tienes que hacer que la gente lo haga de manera convencida. Si empiezas a deslegitimar lo que dice el otro, creas unas dudas que dificultan esta acción continua. Esto se puede comparar, puedes comparar el virus a una especie. El virus tiende a expandirse, ¿no? Tiende a crecer. Y lo que tienes que hacer es presionarle, tienes que aplastarle, pero si no le presionas todos juntos a la vez, si creas una desunión en la presión, por ahí se te escapa. Y esto parece una metáfora, pero explica las diferentes dinámicas de los distintos países. Entonces, España tiene una cultura de enfrentamiento político que en nada ayuda a una acción coordinada de todos los sectores contra el virus. Al contrario, ayuda a crear dudas, ¿no? Otra cosa que se ha hecho muy mal es la contabilidad. Y esto se deriva en parte de que tenemos un sistema sanitario que tiene grandes virtudes, pero que para enfrentarse a una situación de epidemia como esta no estaba bien organizado. No es que no estuviera bien organizado, es que no estaba adaptado a esta situación. ¿Y qué cosas se han hecho bien? Bueno, si miramos la evolución de la epidemia en España desde la declaración del estado de alarma, desde que se llegó al pico de mortalidad y de diagnósticos a finales de marzo, principios de abril, que estábamos, si lo recordamos ahora, en más de 800 muertes diarias y más de 8.000 nuevos casos diarios durante más de una semana seguida, a donde estamos ahora, la evolución ha sido buena. Hemos conseguido, en conjunto, contener esta epidemia. ¿Cómo se ha hecho esto? Se ha hecho más por la vía de la autoridad que de la persuasión. Si la gente se ha quedado en casa, ha sido porque no se le ha dado opción de salir. Ha funcionado hasta ahora. Veremos cómo funciona a partir de ahora. Exacto. Perdona un segundo. Si Igualada fuese un territorio, Igualada y Voltants fuera un territorio independiente, han superado con creces a propio Wuhan. O sea que entiendo que efectivamente lo que has dicho es cierto. Es una cosa desconocida, no se sabe, pero que ahora hay enfrentamiento y que nos vamos viendo, no. Perdona la expresión, lo que hay ahora es un cabreo enorme en contra de lo mal que lo han hecho. O sea que yo creo que nuestro gobierno no tiene excusa por ningún sitio. Montaron el 8M, hubo la excursión a Perpiñán. Igualada mandó 60 autocares y tuvieron que cerrar la ciudad durante 3 meses. Y Igualada ha tenido un índice de contagio enorme. España ha sido un desastre, un ejemplo de nada. O sea que es que yo creo que es preferible poner las cosas en su sitio como son. Yo entiendo que puedas tú tener situaciones que no puedas controlar al 100%,
Pero bueno, aquí se sabía, hay documentos que recomendaban, vamos, no salir ni a tomar un café, y el mismo día que mandaban este documento, España entera estaba para asistir a la concentración famosa en Madrid del 8M en favor de no sé qué, del feminismo. Esto, vamos, ya veremos cómo acaba en los tribunales, pero yo estoy seguro que la culpa que ha habido ahí ha sido enorme. A ver, aquí cada uno tiene su parte de responsabilidad. Nadie lo ha hecho todo bien, ni los periodistas, ya se lo he dicho antes. Es cierto que puede hacer más quien está en posición de gobierno que quien es un ciudadano de a pie. Incluso los ciudadanos de a pie tienen su parte de responsabilidad, porque parar este virus o se para entre todos o no se para. Entonces, si nos fijamos en el conocimiento que había antes del 8 de marzo, se tomaron las decisiones en base al conocimiento que había. Por ejemplo, el partido de fútbol entre el Liverpool y el Atlético de Madrid de Champions. Bueno, eso lo hizo España. El partido de fútbol, porque fue otro caso, entre el Valencia y el Atalanta, con no sé cuántos contagios. Eso va más allá de España. Esta ignorancia general estaba expandida en toda Europa, con la excepción de algunas personas en Alemania en cargos de dirección. Esto tomó por sorpresa a todo el mundo. Sí, sí, pero bueno. Y la propia sociedad está mostrando cada día su falta de inconsciencia y responsabilidad en todo esto, sabiendo, porque todo el mundo sabe el número de muertos, en fin, y el riesgo de no utilizar o de no guardar las distancias sociales, las mascarillas, etc. O sea, lo mínimo, en fin, para no contagiarse. Yo creo que es muy distinto estar en la oposición que tomar las decisiones uno personalmente. Yo recomendaría que leyerais un artículo que ha salido en La Vanguardia hoy de Roger Montagnola que se llama El soft power o cómo superar una tragedia a la italiana. En este artículo te viene a decir que parece como que si Italia renaciese después de todo lo que ha pasado y que con un liderazgo fuerte como Conte, pues ha conseguido que Italia realmente, norte y sur y centro, realmente haya un sentimiento patriótico. Pero esta mañana, la casualidad que he hablado con una amiga mía de Nápoles, precisamente, y he dicho, oye, qué suerte tenéis los italianos que realmente... Y me ha dicho, no hagas ningún caso de lo que dice la prensa. O sea que la verdad que opiniones puede haber muchas, se pueden publicar en muchos sitios y nosotros podemos quizás no reflejarnos en estas opiniones. Pensamos que realmente nosotros lo hemos hecho muy mal, que otros lo han hecho mucho mejor, pero creo que en todas partes cuecen habas. Esta es mi opinión personal. Pepe, yo creo que ha llegado el momento, ¿no? Pues son las 6:30. ¿Qué opinas tú? Si no hay, no sé, un par de preguntas finales. Si hay alguna pregunta final, sí, si hay alguna pregunta final, desde luego, pues ahora es el momento. Y si no la hay, pues, Josep, muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotros. Muchas cosas las conocíamos, otras no tanto, y la verdad es que, en cualquier caso, lo que nos da es un cierto optimismo en cuanto a que, yo creo que por una parte, digamos que la ciudadanía se ha portado de una manera muy cívica, esto es una realidad, o sea, quizás por miedo o no, pero en cualquier caso hemos estado todos en nuestras casas, hemos respetado realmente el confinamiento, y yo creo que la medicina es la primera vez en la historia que tantas personas están involucradas en conseguir medicamentos y vacunas para paliar esta situación. Y eso, la verdad, pues bueno, es una suerte que nos haya pasado en esta época. Y también es una suerte que nos haya pasado en una época que la tecnología nos permite que en confinamiento podamos hacer algo como esto ahora mismo que estamos haciendo. O sea que muchas gracias a todos los asistentes por colaborar aquí en el día de hoy. Pepe, gracias por haberlo convocado. Normalmente los Dinars Cercle, os acordáis que siempre anunciábamos lo que íbamos a hacer. Como no hay Dinars Cercle, a pesar de que el círculo ya está abierto, y hoy he comido por primera vez. Y os recomiendo que vengáis porque está todo muy bien dispuesto, hay distanciamiento, la terraza está fantástica, lo que pasa es que da la casualidad que hemos iniciado esto con un tiempo de perros, pero que en cualquier caso el tiempo mejorará y creo que vale la pena que vengáis porque es vuestra casa, sencillamente esto es lo que pensamos nosotros que es el círculo para todos nosotros.
Muchas gracias y hasta muy pronto.